Bueno. Hoy, aventureros, os traigo algo que sé que os va a gustar. Sobre todo porque sé que os encantan este tipo de vídeos. No es nada más y nada menos que una review del kit traumático de Rhino, o Rhino, o como queráis pronunciarlo. A lo largo de la review os comentaré pues, si considero que hay algún aspecto que se tendría que mejorar de este kit, porque no me pagan, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier crítica que haga al respecto es para considerar aquello que se pueda mejorar. Y por supuesto, en caso de que sea perfectamente práctico o realmente os pueda llegar a ser útil en una situación de emergencia, os voy a certificar si eso es así o si no. Bueno, de hecho, más bien el refill, porque lo que estáis viendo es una funda que he comprado yo aparte para poder montar mediante sistema Molle, si llevas un chaleco o en cualquier tipo de mochila con este tipo de funda. Pero podéis equiparlo con cualquier tipo de plataforma, ¿de acuerdo? Simplemente voy a hacer una pequeña review del contenido que hay dentro. Evidentemente tendréis un enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo, y también si queréis comprarlo, que sepáis que me llevaría una pequeña comisión en relación a la compra, porque también hay que apoyar este canal de alguna manera. Así que bueno, que sepáis que si compráis el producto a través del enlace que dejo en la descripción, estáis también apoyando de alguna manera a este canal. Hago este vídeo por dos motivos, bueno, realmente lo hago por muchos motivos, ¿vale? Pero dos de los que me hacen más ilusión sería el primero, que hemos alcanzado el número de más de 500 suscriptores en el canal. Ya sabéis que el canal se llama El Aventurero del 500 y por lo tanto pues me hace mucha ilusión haber llegado a estos números. Y en segundo lugar, pues porque considero que Rhino es una marca que en muchas ocasiones ha sido criticada por hacer productos que puedan equipararse a las funciones de otras marcas más conocidas en el sector, pero que realmente pueden constituir una herramienta muy útil y en un precio relativamente ajustado para todos los bolsillos. Conste que Rhino no me paga en absoluto, ¿vale? Esto lo estoy haciendo de forma totalmente altruista y porque realmente pues apoyo a aquellas marcas cuyas herramientas utilizo, sea en mi día a día o en mis prácticas de supervivencia. Disclaimer del vídeo: este canal habla tanto de aventura como de supervivencia y los vídeos casi siempre acaban debatiéndose entre estar en una de esas dos temáticas. Estamos hablando de que concretamente este es uno de los que se enfocarían a la supervivencia, por lo cual no estamos hablando de un kit de primeros auxilios o de tratamiento de heridas de primeros auxilios, sino que es un kit traumático, que no tiene nada que ver y que está enfocado en una situación muchísimo más crítica. Entonces, si lo que estáis buscando es un kit de primeros auxilios, agradecería muchísimo que lo dejéis en comentarios, porque seguramente más adelante hablé sobre ello y haga pues alguno un poco modificado o con aquellos ajustes que considere que puedan ser interesantes. Pero este vídeo, insisto, no va de eso. Un kit traumático es otra cosa que ahora os explicaré. ¿Qué es un kit traumático? Un kit traumático es una herramienta planteada para dar tratamiento a una herida que podríamos considerar incluso bastante grave. No estamos hablando de un cortecito, no estamos hablando de que sea un kit de primeros auxilios para un pequeño corte, a lo mejor pues una pequeña quemadura. No, estamos hablando de que es un equipo especialmente diseñado para hacer o dar tratamiento a aquellas heridas que puedan suponer un peligro real para la vida, al menos en el corto plazo, ¿de acuerdo? Se llama precisamente kit de trauma porque el tipo de trauma que te pueda ocasionar una herida que está planteada para ser tratada con este tipo de kit puede depender de unos minutos, incluso a veces de segundos de tratamiento, de que sobrevivas a esa circunstancia o que no lo hagas. Entonces, considero que no solamente es una herramienta de trabajo para, por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que puede ser una herramienta perfectamente útil para transportar en tu propio vehículo si, por ejemplo, tuvieras un accidente. Muchas veces derivamos nuestra seguridad a aquellas estructuras que nos pone el Estado, que está muy bien. Al final tenemos aquí en España un servicio, por ejemplo, de emergencias que funciona muy bien, pero esos pequeños segundos o minutos de diferencia hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o bien los equipos de emergencia pueden llegar al lugar donde estás teniendo una incidencia, pueden suponer la diferencia entre contarlo o no contarlo. Por el precio que tiene, sea este, insisto, o cualquier otro, desde luego es algo que recomiendo tener, o por lo menos plantearse tener, sea en el coche, en una mochila si vamos a hacer una acampada, si vamos a hacer algún tipo de viaje más o menos peligroso. Este tipo de situaciones para mí acreditan el tener o llevar una herramienta de estas características. Y sin más dilación, empezamos con la review. Esto que veis aquí no es algo que se incluya en el kit, ¿de acuerdo? Esto es una bolsa que os dejaré seguramente también en la descripción. Ahora os pondré alguna foto por aquí en el vídeo para que podáis echar un vistazo, que sirve básicamente como método de extracción rápida, que ahora os enseñaré también cómo funciona, para poder transportar, digamos, el refill que viene dentro del kit traumático de Rhino. Si queréis una opción que yo personalmente os recomendaría, también os dejaré un enlace para que podáis echar un vistazo y lo pongo por aquí en la pantalla. Casi cualquier producto que haga Tasmanian Tiger es bastante bueno de cara a poder transportar el kit y sobre todo de cara a una extracción rápida, ¿vale? Este sistema para mí se ha quedado un poco anticuado, aunque bueno, ya digo que para mi uso personal ya me sirve, pero si queréis algo que se pueda extraer de forma mucho más rápida, sobre todo
para gente de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que necesiten pues un transporte dinámico y poder extraerlo de forma rápida, con una sola mano, por ejemplo. Esto me parece un poco más lento, aunque sí que es cierto que con una sola mano pues, podríamos sacar de aquí y esto iría enganchado al chaleco. Simplemente sería tirar, ¿vale? Esta pieza es la que va enganchada con el muelle, pues tiramos y como podéis ver sale, ¿vale? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, aquí lleva este enganche que no me gusta, está como en medio y ya tienes que usar, pues no ambas manos, porque puedes tirar con una, pero hacer así para poder abrirlo. Lo que sí que es cierto es que para un civil, por ejemplo, y el transporte en el día a día, pues me parece muy, muy cómodo, la verdad, porque lo tienes bien organizado, si lo tienes que sacar en un momento dado, pues lo tienes como mejor de cara al visual, pero insisto, que hay opciones mejores. Aparte del tipo de enganche, como podréis ver, aquí siempre llevo este emblema, ¿de acuerdo? Que haría referencia a que es el botiquín, yo creo que es bastante obvio. Y después este parche de aquí, que podréis ver, donde se indica el grupo sanguíneo. ¿Por qué llevo esto? Pues bueno, porque en caso de que yo estuviera inconsciente, pero tuviera uno de estos cerca, pues si alguien lo encuentra y sabe operarlo, que espero que sí, espero que sea una de las personas que esté viendo este vídeo y diga, ostras, ya sé lo que tengo que hacer. Pues bueno, así sabríais el grupo sanguíneo y en caso de que alguien pues, te encontrase inconsciente o lo que sea, al menos sabe qué grupo sanguíneo necesitas en caso de tener que hacer una transfusión. Esto igualmente lo llevo también enganchado en el kit de supervivencia pequeñito, en el EDC, que por cierto, si no lo habéis visto, hay una review en este mismo canal, la dejaré por aquí arriba para que podáis echarle un vistazo. Porque considero que es muy interesante que se sepa, pues bueno, cuál es vuestro grupo sanguíneo en caso de que necesitéis una transfusión. Hay que ponerle las cosas fácil a la gente de emergencias. En este caso, además, yo tengo sangre pro, como podéis ver, ¿vale? Soy donante universal, con lo cual, si yo estuviera inconsciente y hubiera alguien que necesita mi sangre o necesita una transfusión inmediata, pues viendo que equipo esto, pues si tienen fe en lo que yo pongo aquí, que espero que sí, a lo mejor podríamos salvarle la vida de una persona. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a abrirlo. Como he dicho, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Si tuviéramos que abrirlo con una sola mano. Como podéis ver, tiramos. Aquí está este enganche asqueroso que, vale, entiendo que es para proteger la abertura. Yo personalmente, teniendo esta cinta puesta, lo que haría es dejarlo siempre quitado para que sea mucho más ágil en caso de tener que abrirlo con una mano, no tengamos aquí mil trabas. Y si lo llevamos, por ejemplo, enganchado en un chaleco, pues sería tirar directamente, como habéis visto, pues se desengancha de aquí. Y si lo lleváis suelto, que en el coche, por ejemplo, yo lo llevo así, pues simplemente desengancharlo y abrir, ¿vale? En ambos lados abriríamos. ¿Y qué nos encontramos dentro? Pues nos encontramos esto de aquí, ¿vale? En este formato, como podréis ver, pues se divide en estas tres secciones y vamos a empezar pues un poco con lo primero que nos encontramos. El kit de Rhino, aparte de ser bastante completo, como podéis ver, equipa un pequeño manual, ¿de acuerdo? De primeros auxilios. Aquí se explica pues un poco de todo, ¿vale? Tanto el Home First Aid, que sería pues para lesiones que podamos sufrir en casa o cosas un poquito más leves, como pues aquellas lesiones que verdaderamente sean contundentes, como podéis ver, y para lo que yo considero fue diseñado este kit. Esta tarjetita de aquí, que seguro que os llamará la atención porque aparecen, como podéis ver, pues dos figuras por delante y por detrás. Se conoce como una Tactical Combat Casualty Care, una tarjeta que nos permitiría registrar, pues bueno, tanto el tratamiento que hemos dado a un herido, qué tipo de lesiones tiene y básicamente hacer un pequeño seguimiento de todo aquel procedimiento que se haya practicado en una persona de cara, no solamente en el momento de la situación, sino el futuro tratamiento. Yo os recomiendo que en una situación de emergencia no os tengáis que poner a leer, entre otras cosas. No sé si lo sabréis, pero bueno, cuando estáis sometidos a una situación de alta tensión o en que básicamente vayáis a producir adrenalina a saco, no vais a retener información porque vuestro hipocampo reacciona a este neurotransmisor, impidiendo que retengáis mucha de la información de esa situación, así que ni se os ocurra poneros a memorizar. Y además muchas veces perdéis visión porque el ojo se adapta para poder ver mejor y por lo tanto seguramente esta letra tan pequeñita de aquí, por ejemplo, pues la veríais borrosa. Entonces en una situación de emergencia esto no os va a ayudar prácticamente en nada. Mi recomendación es que vayáis preparados de antes, evidentemente. Yo he incluido un par de detalles que no venían en el kit. Uno sería estos medicamentos, que bueno, básicamente es paracetamol. Ahora no recuerdo si es de 1 gramo o de cuánto, diría que sí, pero bueno, es indiferente, básicamente algo para poder tratar el dolor o la fiebre, pero en este caso ligero, ¿vale? Yo, para el uso que utilizo en el día a día,
Con esto me basta y me sobra. Si necesitas algo un poco más potente, Nolotil. Si necesitase algo aún más potente, pues ahí buscaros asistencia médica, porque salvo que tengáis una receta, generalmente, por ejemplo, los medicamentos que se indican en la tarjeta, que en este caso, si no recuerdo mal, aparecían los medicamentos que aparecen en la tarjeta, como puedan ser ketamina, fentanilo, morfina. Evidentemente, esto un civil no lo va a aportar encima. Y bueno, incluso que fueras un sanitario, yo creo que en tu día a día no puedes portar un kit con ese tipo de medicamentos. Yo llevo paracetamol, que con esto me basta y me sobra. Si tuviera que estar en un sitio, como digo, pues en la montaña, que vaya a estar varios días, que no sé si voy a hacerme un esguince, que voy a estar con, a lo mejor, no sé, con una lesión más grave, ¿vale? Que necesitamos algo más fuerte que esto, pues ya os digo, con un Nolotil, que al final, al menos a día de hoy, es de venta libre en España, podréis tener también un tratamiento que sea un poco más fuerte que esto, pero aún así legal. Después, por aquí, como podréis ver, siempre, sea en este kit o si es en un kit como pueda ser el EDC, siempre intento llevar pues algodón. ¿Por qué? Porque nos sirve un poco para todo. Y además, en el peor escenario, que nos quedásemos sin refugio y tuviéramos que hacer fuego, como sabréis, pues siempre es una buena fuente de yesca. Sobre todo, yo, como podéis ver, lo llevo en doble funda, ¿vale? Una funda así en vertical y luego en horizontal, metido aquí dentro para que se conserve bien y sobre todo para que no se pueda humectar, porque esto mojado no nos vale de nada. Que insisto, esto no viene, ¿vale? Ni esto, ni el algodón, ni las pastillas, evidentemente, vienen en el kit, ¿vale? Disclaimer número 2 del vídeo, esto no viene aquí, sino que lo he añadido yo porque considero que, bueno, que son cosas que son bastante económicas de añadir, y que además, pues para poder hacer un tratamiento en un momento dado que sea de una lesión leve, por ejemplo, con unas tiritas, te basta ir de sobra, no necesitas abrir un vendaje israelí, ni muchísimo menos, ni liar la pardísima, ¿vale? Con esto tienes bastante. Y ahora sí que sí, empezamos con instrumentos que vienen dentro del kit. Lo primero son estos guantes, que son totalmente estériles, como podréis ver, vienen sellados. Aquí se ha abierto un poquito la bolsa, pero bueno, es más que nada el punto de abertura, que siempre lo marco un poco para que se pueda abrir en caso de emergencia de forma más fácil. Son guantes que se pueden utilizar para tratar cualquier tipo de herida. De hecho, en este vídeo no lo vamos a tratar directamente, pero seguramente haya un vídeo en este canal más adelante, que aún estoy pensando si se sacará al público o si será solo para miembros del canal, en que explicaré cómo se tratarían las heridas con este tipo de equipamiento. Para ello, y bueno, esto es un básico, ¿vale?, del tratamiento de heridas. Cuando es una herida punzante, vamos a querer comprobar la profundidad de la herida, sobre todo para ver si ha tocado arterias o no, y sobre todo para ver hasta qué profundidad tendremos que utilizar otras herramientas que luego os enseñaré y que se tendrían que aplicar en dicho tipo de heridas. Para ello no lo vamos a hacer con la mano desnuda, sin lavárnoslas ni nada, ¿vale? En una situación de combate, por ejemplo, pues intentaríamos utilizar unos guantes, porque al final, dentro de la extrema situación que es, tampoco queremos que esa persona acabe con una infección o complicar aún más la situación. Entonces, siempre unos guantes vienen muy bien. Y ya digo, en este kit de Rhino al menos vienen así sellados y están bastante curiosos. Después tenemos esta protección, que es una protección ocular. Como podéis ver, ahí lo pone, Eye Shield. En el caso de tener una lesión que comprometa el globo ocular, pues bueno, tenemos esto, que junto con otras de las herramientas que vienen en el kit sería bastante útil para dar cobertura. Para mí es un elemento bastante interesante, sobre todo porque es bastante resistente. Aquí a lo mejor no se aprecia, pero se nota que es un plástico muy duro y que aguantaría, pues, si hubiera polvo o si cayera cualquier tipo de runa encima. Y quizás como crítica o como algo mejorable del kit, sí que es cierto que yo hubiera incluido dos, porque si bien una está bien, recordemos que tenemos dos ojos. Entonces, pues bueno, claro, evidentemente si estamos hablando de hacernos autotratamiento, no nos va a servir de mucho llevar dos cosas de estas. Pero si a lo mejor tenemos que tratar a un herido que tiene afección en ambos ojos, pues vaya, yo considero que sería interesante tener dos coberturas para el ojo. Los fans del canal estaréis echando en falta este instrumento de aquí, que no es otra cosa que un torniquete que se puede operar con una sola mano. Como podéis ver, la extracción es bastante sencilla. Aquí simplemente tiraríamos, sacamos el torniquete y, pues bueno, como ya habréis visto a lo mejor en otro vídeo, o si no os lo explico ahora, para los que no lo sepáis, esto simplemente se abriría, introduciríamos el brazo, esto queda totalmente abierto. El primer tirón es casi el 90% de la eficacia de un torniquete, con lo cual tenéis que tirar con fuerza y a partir de ahí empezamos a vendar de tal manera que cuando empecemos a apretar
esto haga presión y sobre todo, pues bueno, corte la circulación a la extremidad. Esto ya digo, lo comentaré en otros vídeos porque quiero hacer uno más en profundidad enseñándoos bien cómo se utiliza todo el material, poniéndose ejemplos, pero por ahora, como es simplemente la review del producto y comentar la calidad de los materiales y bueno, si es un kit o yo considero que es un kit completo, pues hoy lo vamos a dejar un poco en daros algún que otro detalle. Decir que, bueno, en el caso del torniquete, aquí como podéis ver pone time, ¿vale? Esto de aquí es el timing. Es muy importante anotar el momento en que se aplica un torniquete en una herida donde hay pues profusa pérdida de sangre o tenéis una lesión arterial, porque cada minuto cuenta en cuanto a la salvación o la posibilidad de salvación de esa extremidad, ¿de acuerdo? Si se apunta el tiempo es para saber cuánto tiempo se ha quedado esa extremidad sin oxigenación, ya que la posibilidad de que haya una necrosis a partir del punto de aplicación es cada vez más alta. Y pues bueno, de cara a que esa persona pueda salvar su extremidad, o incluso tú mismo puedas salvar esa extremidad, es muy importante apuntarlo. Por lo que respecta a la calidad de material, sí que he visto alguna que otra crítica diciendo que bueno, que CAT es mucho mejor, que Rhino hace material que es un poquito inferior en cuanto a prestaciones. Yo personalmente, este en concreto lo he probado un par de veces, funciona bien. La barra es metálica, ¿vale? Esto no sé si se verá en el vídeo, si se apreciará porque está pintado de color negro, pero la verdad es que es bastante resistente y con unas 3 vueltas aproximadamente ya empieza a hacer la presión como para cortar la circulación, sobre todo, ya digo, si habéis apretado bien al principio. Entonces, para mí sería un torniquete que pasa la prueba. Sí que a lo mejor haré un vídeo haciendo comparativa entre este y el CAT Gen 7, que es también muy popular, y en este caso pues el precio es un poco superior, pero para mí, para tener una opción que económicamente es bastante asequible, aunque ya digo que sobre todo hablando en términos de torniquetes, no os interesa la opción más barata, ¿vale? Buscad siempre aquel material que os dé mayores garantías, pero en este caso yo considero que el precio es un precio ajustado a lo que es el producto, que está bien. Y ya digo que yo en el uso que le he dado he podido confirmar que funciona bastante bien, y en caso de tener una hemorragia desde luego confiaría en este tipo de producto. No creo que vaya a suponer una gran diferencia respecto al CAT Gen. Por ser para mí una de las bases en cuanto al corte de hemorragias, yo esto no lo llevo aquí dentro, sino que lo llevaría siempre a mano, ¿de acuerdo? Bien enganchado al cinto, que como podéis ver pues tiene las 2 cintitas del sistema Molle y lo podéis llevar a mano, o incluso como esto monta de por sí un sistema Molle, pues lo podríamos enganchar por fuera. Pero vaya, yo personalmente considero que llevar esto encima puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte en más de una situación, y recomiendo siempre tener un torniquete a mano, sea este o, insisto, la variedad que sea. Considero muy interesante que se incluya un vendaje israelí porque es una herramienta que nos permite neutralizar hemorragias de leves a moderadas. Hay quien dice que incluso más avanzadas, pero vaya, yo no confiaría demasiado en un vendaje israelí para cortar una hemorragia grave. Ahí me iría, como comento, directamente al torniquete. Tanto torniquete como el vendaje israelí se pueden aplicar con una sola mano. Lo que pasa es que el torniquete es un poco más ágil de aplicar a una mano, considero yo personalmente, y sin demasiada formación es complejo hacerlo con el vendaje israelí. Como podéis ver, viene envasado al vacío, o sea, totalmente hermético, y además esto lleva otro recubrimiento por dentro. Si os fijáis bien, es curioso porque Rhino nos marca distintos puntos de abertura, de tal manera que lo podemos abrir por aquí, lo podemos abrir por aquí abajo, aquí. Es como que han tenido en cuenta que en una situación de emergencia no vas a estar buscando el punto donde tengas que tirar, sino que buscas arrancar como sea y poder abrirlo rápido. Al final esto sería un producto que es totalmente estéril, igual que los guantes que hemos visto antes. Generalmente lo vamos a utilizar en combinación con la gasa comprimida, que ahora os enseñaré también, pero de forma aislada se podría utilizar a modo de torniquete con menos eficacia que el torniquete que os he enseñado. Para aplicar el vendaje israelí lo que haremos será dar una primera vuelta introduciendo el brazo si nos tenemos que aplicar a nosotros mismos el tratamiento. En caso de tener que aplicarnos a nosotros mismos el tratamiento con un vendaje de estas características, veréis que hay como una arandela, por así decir, donde tendremos que introducir el brazo y a partir de ahí tendríamos que empezar a vendar. Después encontraríamos un anclaje, que os pondré también foto en la pantalla para que lo podáis ver, porque este ahora mismo no lo voy a abrir, y lo que haríamos es dar la vuelta por encima, introduciendo el resto de gasa y girando en sentido inverso, de tal manera que empezamos a hacer compresión. Ahí sería como el primer tirón equivalente al tirón que daríamos con este torniquete. Me parece que es una herramienta también muy útil porque la cantidad de configuraciones en que podemos utilizarla es fascinante, y además el vendaje israelí tiene una ventaja
que el torniquete evidentemente no va a tener, y es el poder aplicarlo en el cuello o incluso en la cara. Si tenemos una hemorragia, por ejemplo, en el cuello, o si tuviéramos una lesión a nivel del cráneo o la cabeza, podríamos aplicar tensión y presión con esto, ajustando la medida de tal manera que notemos compresión, pero sin que corte la circulación, tal y como haría el torniquete. Por lo que para mí esto es un básico y me parece muy interesante que Rhino también lo incluya en el kit. También incluye este vendaje de combate, que es muy útil pues si tuviéramos algún tipo de lesión, por ejemplo en una muñeca, y tuviéramos que llevar el brazo en cabestrillo, o incluso para hacer algún tipo de vendaje en caso de quemaduras o cualquier otro tipo de tratamiento. Es una tela que, como podéis ver, pues lo mismo que hemos comentado antes, viene todo sellado de tal manera que sea totalmente estéril y no comprometa la integridad de la herida. Y lo que nos permite es configurarlo de distintas maneras, sea para poder poner el brazo en cabestrillo, hacer como un pequeño vendaje en relación a algún tipo de corte o quemadura. Es una herramienta muy versátil. Sí que es cierto que no tiene esa capacidad que podría tener, como digo, el vendaje israelí o evidentemente el torniquete para cortar una hemorragia, pero igualmente pues es una herramienta muy útil y que al final, en combinación con las demás, se convierte en un instrumento muy útil, la verdad. Aquí veréis que he incluido unas barritas de estas de pesca que siempre llevo encima. Yo las llevo personalmente para señalizar. Este tipo de luces químicas, más que llevarlas encima por ser una garantía de visibilidad, porque lo cierto es que de noche con esto tampoco vais a ver especialmente bien, sería para señalizar o tener presente pues si estamos haciendo un tratamiento de noche, dónde se encuentran los equipos médicos, o incluso señalizar dónde está el herido si nos vamos a alejar un poco y no tenemos buena visión, para poder localizarlo un poco más rápido. En este caso, la visión, como podéis ver, aquí os marca que es a 30 metros, con lo cual tampoco nos podríamos alejar mucho, pero me parece un componente adicional que es interesante y que tampoco cuesta mucho, así que bueno, yo siempre lo añado, pero ya os digo, esto no se incluye en el kit. Si queréis lo podéis comprar, y yo personalmente lo llevé aquí o en el kit de supervivencia que tengo más a mano, o en el kit EDC, siempre lo llevo encima porque al final es una solución que es muy interesante, que no pesa nada y que para señalizar pues puede ser muy útil. Tenemos también vendaje, que en este caso son unos 3 metros por 7 centímetros. Serviría para el tratamiento, por ejemplo, de una quemadura o algún tipo de laceración un poco más pequeña. Esto, si no recuerdo mal, no se incluye en el kit, pero vaya, lo podéis tener en cualquier farmacia por un precio irrisorio. Así que tenedlo en cuenta, y si no lo incluye el kit os recomiendo que llevéis una, porque ya digo, no vais a estar abriendo un vendaje israelí para dar tratamiento a una herida un poquito más pequeña. Nuestro amigo esparadrapo, evidentemente esto en combinación con esto es gloria bendita para poder tapar bien un buen vendaje. Como podéis ver, este es de color blanco, pero bueno, lo sé de color marrón, eso ya el que vosotros prefiráis. Considero que llevarlo en un kit de estas características es muy interesante, pero como digo, esto no lo incluye el kit, sino que es una preferencia mía y que he añadido pues para tener como una opción más. Aquí detrás siempre guardo la gasa comprimida, que es nada más y nada menos que una gasa, ¿de acuerdo? De hecho, si lo tocas se nota que está como blandito. Y me diréis, ¿cuál es la finalidad de llevar este tipo de gasa y por qué parece un ladrillo? Pues bien, esto, una vez se descomprime de aquí, gana muchísimo volumen, ¿vale? Viene cerrado al vacío, igual que el resto de componentes del kit, y el fin es encontrar, mediante los guantes que hemos visto antes y cuando hemos estado comentando que es necesario palpar una herida para ver cuál es la profundidad y cuál será el tratamiento, una herramienta muy útil de cara a poder hacer ese taponamiento inicial de la herida y poder garantizar que cuando pongamos el vendaje israelí por encima, que casi siempre van a ir en combinación, esto con esto, tengamos un buen sellado, se pueda neutralizar la hemorragia lo más rápido posible y sobre todo, pues como decimos, con el resto de materiales, ¿de acuerdo? Que sea un material que es totalmente estéril, que no puede dar más complicaciones que la propia herida en sí. En este lado tenemos una cánula nasofaríngea que se puede utilizar para hacer tratamiento en caso de que una persona tenga dificultades para respirar a raíz pues, de un estado de inconsciencia, aunque yo creo que en este caso lo incluyen por si hay algún tipo de traumatismo que afecte a las vías superiores. Esto no recomiendo que lo intentéis instalar en un paciente si no tenéis experiencia previa. Si lo puede hacer personal sanitario mejor, pero una situación de emergencia donde no haya otra opción, en caso de que tengáis que intubar a alguien, también sería una buena alternativa si veis que no está pudiendo respirar y por ejemplo pues tiene algún tipo de traumatismo o alguna complicación de las vías altas. Al final es un instrumento que lo que hace es agilizar el paso de aire. Como podéis ver, sería el equivalente a mi mano, un poquito menos quizás. Como el propio nombre indica, es una cánula nasofaríngea, entonces va a aplicar desde lo que sería la nariz hasta la faringe para agilizar el trámite del aire, y también pues en el caso de que una persona esté inconsciente, para impedir que se ahogue con su lengua o que no tenga capacidad de
absorción de aire. Esto, junto con otro instrumento que ahora comentaré que no está incluido en el kit, considero que es bastante interesante, pero igualmente no sería tan útil para una persona que no tenga formación médica o que no sepa cómo actuar en estos casos. ¿Es interesante llevarlo? Sí, por supuesto, pero recomiendo que os enseñe un profesional cómo usarlo, porque a lo mejor hacéis más daño que bien en caso de intentar aplicárselo a alguien sin tener práctica o sin saber pues muy bien lo que estáis haciendo. El kit monta unas tijeras que son bastante consistentes. De hecho, me sorprende la calidad de las tijeras. Aquí tiene, como siempre, este clip para poder engancharlas pues el cinturón o donde las necesitéis. Evidentemente esto no es para cortar piel o para tratar una herida, ¿de acuerdo? Esto está pensado para que si no tenéis acceso a la herida de forma fácil, podáis cortar la ropa. Como podéis ver, pues tiene una parte de sierra y otra parte que sería plana, que lo que nos facilita es introducir dentro de la ropa, que si os fijáis, esta puntita redonda precisamente es para poder meter debajo de la tela, y entonces iríamos cortando en sentido ascendente hasta que tengamos despejada la zona para poder trabajar y aplicar pues el resto de tratamientos que hemos podido ver. Es que por mi parte, un 10 a Rhino por incluir esta herramienta. Muchas veces no vienen en otros kits y de verdad que considero que es un básico para poder despejar de forma cómoda y poder dar un buen tratamiento a una persona que, por ejemplo, estuviera inconsciente, ya que si nos encontramos con una persona que lleva mucha ropa encima, ahora a lo mejor en verano no, pero de cara a invierno lleva 5 capas por encima y no podemos acceder a la herida, no estamos localizando el foco de hemorragia y podemos tener verdaderas complicaciones para aplicar el tratamiento bien. Así que siempre, si no queréis comprar este kit, pues comprad otro, pero que incluya este tipo de tijeras, y si no las incluye, haceros con unas de buena calidad. Y llegamos a los componentes finales del kit. Aquí, como siempre, ya sabéis que yo soy un fan del suero fisiológico. Hay gente que en otros vídeos del canal comentaban que qué tipo de suero era, que no le metiéramos suero salino a la gente y que los íbamos a matar si les metíamos suero salino para los ojos. Pues no, esto es suero fisiológico, está pensado para poder aplicarlo tanto en piel como en los ojos, como donde quieras. Y esto de aquí sí que lo incluye el kit y me parece súper importante que se incluya, porque para poder aplicar esta cánula necesitas buena lubricación. Si la persona, por lo que sea, en las vías tiene taponamiento o está más seco que la ripia, vais a necesitar hidratarlo, y para ello viene este gel lubricante que se colocaría en la zona donde vayáis a hacer la aplicación, y en este caso pues envolviendo todo lo que es la cánula. Así es mucho más ágil, no le hacéis daño al paciente. Y la verdad es un puntazo que se incluya, porque es que, insisto, esto sin esto no tiene ningún sentido. Y para acabar, ahora sí, tenemos este sellado ventilado, o chest seal, como pone aquí, o el sello de pecho, como queráis. Yo lo llamo sellado o válvula torácica, ¿vale? Las válvulas torácicas sirven para heridas penetrantes, como pueda ser un disparo, o algún tipo de apuñalamiento profundo incluso que pueda llegar a tocar al pulmón. Material que está evidentemente preparado para poder estar en contacto con una herida. Como podéis ver, sellado todo hermético, cierre al vacío. 4 aperturas de emergencia para poder sacarlo rápido, incluso si tuvierais que abrirlo con una sola mano. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Porque sí, muy bien, que sea un parche torácico y lo que tú quieras. Pero ¿cómo se utiliza? Pues en el caso de tener una herida penetrante en el tórax que pueda afectar a la respiración, en este caso que haya tocado o atravesado la pleura y que pueda constituir peligro de neumotórax, lo que haríamos es sellar mediante, en este caso, si tiene entrada y salida, por ejemplo, la entrada utilizaríamos este tipo de válvula, que es una válvula totalmente sellada, no tiene ventilación, aquí os lo indica, como podéis ver, non-vents, y en esta de aquí sí que pone Directional 3-Channel Vents, es decir, tiene 3 salidas que lo que hacen es permitir salir el aire, pero impedir la entrada, de tal manera que no haya tanto riesgo de neumotórax. ¿Qué implica un neumotórax? Pues que entra oxígeno en la cavidad pulmonar, pero por delante de la pleura, de tal manera que cuando el pulmón intenta inflar aire, no puede porque está comprimido detrás de la pleura. De tal manera que esto lo que impediría es que entre aire por detrás de la pleura para que presione el pulmón y no podamos respirar. Esto de por sí no va a cortar ninguna hemorragia, ¿vale? Lo que sí que va a impedir, como digo, es que tengamos una complicación de esas características, que el pulmón se vea comprometido por la entrada de aire. Si solo hubiera una entrada, es decir, un disparo sin salida, yo personalmente utilizaría solo este lado, ¿vale? Es el que tiene la ventilación, como digo, permite que salga el aire si respiramos, en el caso de que haya entrado,
pero no permite que vuelva a entrar, de tal manera que el pulmón pues queda íntegro. Y en el caso de que haya entrada y salida, lo que utilizaríamos sería ambas, una para la entrada, que en este caso pues podemos usar la que no tiene ventilación, y esta para la salida, para garantizar que el pulmón pues expulse el poco aire que haya podido entrar y sobre todo que no vuelva a entrar. Una forma de detectar si hay aire en el pulmón es, bueno, lo veríais, que hay como burbujitas en la sangre. En el lado donde veáis burbujitas en la sangre es porque ahí está saliendo aire del pulmón y es posible que haya también entrada o que se haya perforado la pleura. Entonces vais a poner en ese lado el parche que tenga las 3 ventilaciones. Así evitaríamos que entre aire y facilitaríamos la salida. Y en este lado, pues donde no salga sangre con burbujitas. Si solo sale sangre, pero no hay burbujitas, pues ya sabéis, el chest shield. Y si solo es una entrada, insisto, el que tenga la ventilación, porque como nunca sabemos, mejor prevenir que curar. Y eso sería todo. La verdad es que es un kit bastante completo. Yo habéis visto que solo he añadido un par de cositas que, bueno, serían las bombollitas de suero fisiológico, esas luces, las tiritas, que al final son cosas que podéis comprar en cualquier farmacia y como mucho en total os va a costar 5 euros, o sea que tampoco es para tanto. Pero como kit de neutralización de hemorragias es muy eficaz. Y ya digo, la calidad de los materiales se palpa al primer toque. O sea, en cuanto podéis tener contacto con este material os dais cuenta de que estáis tratando con material de calidad. Yo, como he comentado a lo largo del vídeo, si queréis podré hacer un vídeo más adelante explicando cuáles son las aplicaciones de este tipo de equipamiento, intentando poneros ejemplos prácticos y sobre todo enseñando bien cómo aprovechar el material para sacarle el máximo partido y poder tratar heridas. Para ello, lo que os pido, y lo hago en cada vídeo, pero bueno, insisto, es que le deis un gran like a este vídeo, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para poder ver nuevo contenido, evidentemente, y sobre todo, pues bueno, que comentéis si estáis de acuerdo con que este es un buen equipo, no, o cuál es vuestra opinión. La mía, personalmente, es que como refill, para poder utilizar este tipo de equipamiento, es muy útil, tiene un precio relativamente ajustado para lo que es el precio en mercado a día de hoy de este tipo de material, y que para el uso civil o incluso el uso militar está bastante bien, es bastante completo. Hay un elemento que he comentado antes que faltaría, o que considero yo personalmente que podría faltar si incluyen la cánula nasofaríngea, que es una aguja de descompresión torácica. ¿Por qué? Porque si bien nos dan los parches para poder hacer el tratamiento en caso de tener una herida penetrante en la zona torácica, sí que en caso de que ya se haya producido el neumotórax y lleguemos un poquito tarde, vamos bastante justos con este material. Sí que es cierto que una persona sin ningún tipo de entrenamiento podría llegar a aplicar una cánula nasofaríngea de forma más o menos predictiva, podemos decir, pero lo cierto es que una aguja de descompresión torácica es un poco más compleja de utilizar, incluso implica ciertos riesgos y por lo tanto no recomiendo para nada que un civil o una persona que no tiene entrenamiento sanitario haga un tratamiento con ese tipo de aguja, porque de verdad podéis complicar más la situación de lo que ya está. A lo que animo es que hagáis formaciones o incluso busquéis contenido como el de este canal para encontrar cómo hacer ese tipo de tratamiento, y si consideráis que vivís en un contexto donde puede ser necesario tener que aplicar ese tipo de técnicas, hagáis el entrenamiento adecuado. Al final, todo esto son herramientas muy útiles, pero el conocimiento siempre será la mayor de las herramientas, recordadlo. Así que no me voy a extender mucho más, espero que os haya gustado la review, ya digo, por mi parte tiene el aprobado. Hay pocas cosas que se pueden añadir al kit, aparte de la aguja de descompresión torácica, que ya digo, eso es simplemente una preferencia personal en caso de tener que dar tratamiento. Lo demás es muy completo y en caso de tener una herida traumática os va a resolver las papeletas casi en el 90% de los casos. Y bueno, pues como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo. Insisto, de nuevo, dadle a like, suscribiros, comentad si os ha gustado y comentad si tenéis ideas para nuevos vídeos del canal y nos vemos en próximos vídeos.